Adopté a mi sobrino para salvarlo, y el día que cumplió 18 me dijo la verdad sobre su padre. Nunca quise ser madre. No porque odiara la idea, sino porque mi vida siempre fue inestable. Trabajos temporales, relaciones que no duraban, cuentas que apenas lograba pagar. Yo era la tía divertida. La que llegaba con regalos baratos y chistes malos. Mi hermana mayor, Valeria, era lo contrario. Organizada. Responsable. Madre joven, pero firme. Su hijo, Mateo, nació cuando yo tenía 22 años. Desde el primer día fue mi persona favorita. Cuando Mateo tenía 9 años, mi hermana murió en un accidente de tráfico. Decir que fue devastador es quedarse corto. Su esposo, el padre de Mateo, nunca fue particularmente cercano. Siempre distante, controlador, de carácter fuerte. Pero después del funeral cambió, y no para bien. Mateo empezó a llamarme más seguido. Al principio eran excusas, que no encontraba su mochila, que no entendía una tarea. Luego las llamadas se volvieron silencios. Yo contestaba y solo escuchaba su respiración. Un día me dijo algo que me dejó helada. Tía, ¿es normal que los papás se enojen por todo? No supe qué responder. Empecé a visitarlos más. Y lo noté. El ambiente pesado. Las miradas de miedo. Las respuestas rápidas, como si cualquier palabra fuera a provocar una explosión. Una tarde llegué sin avisar. Escuché gritos desde afuera. Cuando entré, Mateo estaba contra la pared, llorando. Su padre lo sujetaba del brazo con fuerza. Ese fue el momento en que todo cambió. No voy a entrar en detalles. Pero sí diré algo, hay cosas que no son disciplina. Son abuso. Hice denuncias. Hablé con trabajadores sociales. Fue un proceso largo y doloroso. Mi cuñado negó todo. Dijo que yo quería quitarle a su hijo por envidia. Que estaba inventando historias. Mateo, al principio, no decía nada. Se quedaba callado. Miraba el suelo. Hasta que un día, frente a una trabajadora social, susurró. No quiero volver a esa casa. Con eso fue suficiente. Meses después, me dieron a custodia. Yo, la que nunca quiso ser madre, me convertí en responsable de un niño con miedo a levantar la voz. Los primeros años fueron difíciles. Mateo tenía pesadillas. Se escondía comida en el cuarto. Se disculpaba por todo. Si rompía un vaso, lloraba antes de que yo pudiera reaccionar. Un día, sin pensar, levanté la voz porque había dejado la puerta abierta y el perro se escapó. No lo insulté. No lo toqué. Solo fue un tono más alto de lo normal. Se encogió. Literalmente se cubrió la cabeza con los brazos. Sentí que me habían arrancado el aire. Esa noche lloré en silencio en la cocina, preguntándome si era suficiente para él. Si estaba preparada para reparar algo que yo no había roto. Busqué terapia para él. Y para mí. Con el tiempo, las cosas mejoraron. Empezó a hacer amigos. Se unió al equipo de fútbol del colegio. Volvió a reír con libertad. Pero había un tema del que nunca hablaba, su padre. Yo no lo mencionaba tampoco. No quería presionarlo. Cuando cumplió 15, su padre intentó contactarlo por redes sociales. Mateo vino a enseñarme el mensaje. Te extraño. Tu tía te manipuló. Cuando seas mayor entenderás. Mi sangre hirvió. Pero antes de decir algo, miré a Mateo. ¿Qué quieres hacer? Pregunté. Bloquearlo. Y así lo hicimos. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un joven alto, inteligente, más fuerte de lo que él mismo creía. Sacó buenas notas. Consiguió una beca parcial para la universidad. El día que cumplió 18 hicimos una pequeña celebración en casa. Nada grande. Solo amigos cercanos, pastel casero y música. Esa noche, cuando todos se fueron, se sentó frente a mí con una seriedad que me asustó. Tía, necesito contarte algo antes de irme a la universidad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Respiró hondo. Yo mentí en algunas cosas cuando era niño. El mundo se me detuvo un segundo. ¿A qué te refieres? No mentí sobre que me pegaba. Eso era real. Pero, hubo algo más. Me explicó que durante meses antes del accidente de mi hermana, su padre había estado obsesionado con la idea de que ella quería dejarlo. Había discusiones constantes. Celos. Amenazas veladas. La noche del accidente, sus padres habían discutido fuerte. Papá le gritó que si lo dejaba, se iba a arrepentir, dijo Mateo, con voz temblorosa. Yo ya casi no respiraba. No sé si fue un accidente, continuó. Pero cuando pasó, él no lloró. Solo estaba enojado.
Un frío recorrió mi espalda. ¿Por qué no dijiste esto antes? Pregunté, casi en un susurro. Porque tenía miedo. Y porque pensé que si decía algo, me quitarían también a ti. En ese momento entendí el peso que había cargado durante años. No era solo un niño asustado. Era un niño protegiéndose y protegiéndome. No tengo pruebas, dijo rápidamente. No sé si hizo algo. Solo sé que esa noche fue diferente. Nos quedamos en silencio. Podría haber ido a la policía. Podría haber intentado reabrir heridas. Pero también sabía algo, las sospechas sin pruebas pueden destruir lo poco que queda en pie. Lo que haya pasado esa noche, le dije finalmente, no fue tu culpa. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tenía miedo de que me dejaras de ver igual. Me levanté y lo abracé. Lo único que veo es a un chico increíblemente valiente. No reabrimos el caso. No hicimos acusaciones públicas. Pero sí tomé una decisión, asegurarnos de que su padre no volviera a acercarse. Consulté abogados. Actualizamos órdenes de restricción. Cerramos cualquier puerta legal que pudiera usar. Hoy Mateo tiene 20 años. Está en su segundo año de universidad. Viene a casa los fines de semana cuando puede. A veces hablamos de su madre. A veces del pasado. Sin miedo. No sé si algún día sabremos toda la verdad sobre aquella noche. Pero sí sé algo con absoluta certeza. Adoptarlo no fue salvarlo. Fue salvarnos. Porque en el proceso de enseñarle que no todos los adultos gritan, yo aprendí que la familia no siempre es la que te toca. Es la que eliges proteger. Y si ese día, hace años, no hubiera tocado la puerta justo a tiempo, no quiero imaginar dónde estaría ahora. Solo sé que cuando me llama mamá sin darse cuenta, y luego se ríe avergonzado, siento que todo el dolor valió la pena. A veces la vida te da hijos que no planeaste. Y te conviertes en la madre que nunca supiste que podía ser. Después de que Mateo me contó sus sospechas sobre la noche en que murió su madre, nuestra relación cambió. No se volvió más distante. Se volvió más honesta. Durante semanas noté que estaba inquieto. Revisaba las cerraduras 2 veces antes de dormir cuando venía a casa. Se asomaba por la ventana si escuchaba un coche detenerse frente al edificio. El miedo no había desaparecido. Solo había aprendido a esconderlo mejor. Una tarde de domingo, mientras lavábamos los platos, me dijo algo que me hizo entender que esto no era solo pasado sin resolver. Me escribió otra vez. Sentí el estómago caer. ¿Tu padre? Asintió. Había creado una cuenta nueva para contactarlo. El mensaje era más largo esta vez. Decía que sabía dónde estudiaba. Que quería arreglar las cosas como hombres. Que nadie podía separarlos para siempre. Eso ya no era nostalgia manipuladora. Eso era intimidación. Fuimos directamente a nuestro abogado al día siguiente. Mostramos capturas, registros, todo. Iniciamos un proceso para ampliar la orden de restricción. Pero mientras los adultos hacíamos trámites, Mateo cargaba algo más pesado. Una noche lo encontré sentado en el suelo de su habitación, mirando una foto vieja de sus padres. A veces desearía odiarlo por completo, me dijo sin mirarme. Sería más fácil. No supe qué decir de inmediato. Porque el abuso no borra automáticamente el vínculo. Lo complica. Lo distorsiona. Está bien sentir cosas contradictorias, le respondí finalmente. Amar a alguien no invalida el daño que hizo. Me miró con los ojos brillantes. Tengo miedo de parecerme a él. Ahí entendí el verdadero terror. No era que su padre volviera. Era convertirse en él. Me senté frente a Mateo y le dije algo que necesitaba escuchar con claridad. El simple hecho de que te preocupe eso demuestra que no eres como él. El abuso se perpetúa muchas veces en silencio. Pero también se rompe en conciencia. Semanas después, recibimos una notificación, su padre había intentado impugnar la custodia retroactivamente, alegando manipulación emocional de mi parte durante años. Era absurdo. Mateo ya era mayor de edad. Pero el intento tenía un mensaje claro, seguía queriendo control. Esa noche, Mateo tomó una decisión que no esperaba. Quiero declarar oficialmente lo que viví, dijo. Lo miré, sorprendida. No para vengarme, aclaró. Sino para que quede registrado. Para que si algún día intenta acercarse a otro niño, exista un antecedente. Sentí un orgullo que casi dolía. Fuimos a presentar una declaración formal. Fue un proceso largo. Doloroso. Revivir recuerdos nunca es fácil. Yo me senté detrás de él mientras hablaba. No intervine. No lo guié. Era su voz. Su historia. Y por primera vez, no era un niño susurrando que no quería volver a casa.
Era un hombre joven diciendo, esto me pasó. Y no fue mi culpa. Cuando salimos del edificio, respiró hondo. Siento que cerré algo, dijo. No era un final perfecto. No hubo esposas ni confesiones dramáticas. Pero hubo algo más poderoso, autonomía. Meses después, su padre dejó de intentar contactarlo. Tal vez porque entendió que ya no había silencio que usar a su favor. Un día, mientras cenábamos, Mateo me hizo una pregunta que no veía venir. ¿Alguna vez te arrepentiste de adoptarme? Me reí suavemente. Todos los días. Se quedó congelado. Sonreí. Me arrepentí de no haberlo hecho antes. Me arrepentí de no haber visto antes algunas señales. Pero de tenerte conmigo, jamás. Se le quebró la voz. Me salvaste. Negué con la cabeza. Nos salvamos los dos. Porque la verdad es que yo también cambié. Antes evitaba conflictos. Dudaba de mis decisiones. Permitía cosas por no incomodar. Criar a Mateo me obligó a enfrentar, denunciar, poner límites y sostenerlos. Me convirtió en alguien más firme. Más valiente. Hoy él está a punto de graduarse. Estudia psicología. Quiere trabajar con niños que hayan pasado por situaciones difíciles. Dice que si logra que uno solo se sienta menos solo, habrá valido la pena. A veces pienso en mi hermana. En si estaría orgullosa. Y luego recuerdo algo que Mateo me dijo hace poco, mientras cocinábamos. No tuve la mamá que debía tener todo el tiempo que merecía, pero tuve la que necesitaba cuando más importaba. No sé qué pasó exactamente la noche del accidente. Tal vez nunca lo sepamos. Pero sí sé esto. El miedo que intentó romperlo no lo definió. La violencia que intentó callarlo no ganó. Y el hombre que quiso controlarlo perdió el único poder que tenía, el silencio. La verdad no siempre trae justicia inmediata. Pero trae libertad. Y después de años de sombras, eso es suficiente.